Primeramente vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, Señor. Te quiero pedir por la salud de todos mis hermanos, Señor. Tú cuídalos, tú protégelos, aquellos que estén enfermos, Señor. Tú sánalos, Señor. Tú conoces su cuerpo, Padre. También te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que pudieron estar aquí el día de hoy. Gracias, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros y nos podamos gozar, Señor, en ti. Y por aquellos hermanos, Padre, que no han podido venir, tú sé con ellos, Señor, tú cuídalos, tú tráelos aquí a tu redil, porque son tuyos, Padre. Uno muchas veces no entendemos tu santa voluntad, Señor, pero tú sí sabes qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, el hermano John nos dirige la palabra, por favor. A mis alumnos me fallaron cuando dijeron, hermano John, tiene que ser el hermano John. Se nota que traigo porra de dedo. Bien, hace aproximadamente como un mes tuvimos un invitado especial, un hermano que vino y nos compartió la palabra, nos dio la introducción al libro de Colosenses. Muchos de los que estuvimos aquí estuvimos presentes y estuvo hablando acerca de los primeros 14 versículos de Colosenses, propiamente lo que estamos estudiando el día de hoy. Por lo cual ya tenemos una introducción para los que vinimos o para los que estuvimos ese día. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este pasaje, Colosenses 1, del 1 al 14, y los invito a que lo analicemos o que lo veamos de una forma un poco básica o un poco muy al estilo propiamente de como estudiamos EBCI o el libro que llevamos de los estudios, pero en el formato que llevan los niños. ¿Y por qué en el formato que llevan los niños? Precisamente a ver si entendemos, a ver si nos cae el 20. Porque precisamente EBCI para niños, o el material que estudian los niños, tienen algo parecido a esto. Están estudiando, por ejemplo, la creación de Dios. Y sus preguntas vienen. Pregunta número 1. En Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿quién creó los cielos y la tierra? El Señor. Dios. Así viene, básicamente va guiando al niño con preguntas lógicas para que ver si entiende cada uno de los versículos. La pregunta 2 es, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Muy bien. Porque si lo estudiáramos o tratáramos de analizarlo en estos 5 minutos que me dieron de predicación, de la forma de BCI que llevamos nosotros los adultos, pues sería algo parecido así como, en Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Lea Primera de Colosenses, no existe Primera de Colosenses, Colosenses 3 del 1 al 25, Éxodo 3 del 7 al 45, Primera de Juan, capítulo 1, 2 y 3. Todo hecho. Hechos, todo hechos. Y explique. Inciso A. ¿En qué sentido toma el autor de Génesis la afirmación de A.1 que hubo un creador? 2. El principio de los tiempos. Pregunta B. En base a lo anterior, explique por qué en Salmos 45:6, y así se va, de un versículo se van diciendo
un montón de pasajes y es un poco complicado verlo o analizarlo con tantas referencias. Así es que los invito a analizar o ver estos primeros 14 versículos, que básicamente es una salutación, es un saludo, es una introducción a la carta que le está haciendo Pablo a los colosenses. Y aunque ya tuvieron ahorita bien el tomar un tiempo de oración, me gustaría que me acompañaran, por favor, a orar, para que Dios nos abra los ojos, nos abra los oídos para escuchar su palabra y que nos examine, porque vamos a hacer una serie de preguntas básicas que esperemos que nos lleven a alguna conclusión práctica. Señor, en esta tarde, tú sabes mi anhelo que es compartir algo que tú nos enseñes, Dios, y más allá de enseñanzas, quiero que tú nos toques el corazón y nos examines y nos muestres lo que tengamos que cambiar, Padre, y que tú nos limpies nuestro corazón y nos enseñes cosas básicas, Dios, que a veces se nos olvidan. Tú sabes, Padre, que para mí es una gran responsabilidad y privilegio el que estar acá al frente, Padre, pero te pido que tú seas quien dirija mis palabras, Dios, y que a fin de cuentas tú obres primeramente en mi corazón para entonces así poder decir lo que tú quieres que diga. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, básicamente sí es mi deseo. Propiamente para mí, la persona que está aquí predicando tiene una gran responsabilidad y un gran peligro, porque la mayoría de cosas, o muchas de las cosas a las que los cristianos saben o conocen, es propiamente porque lo han escuchado de una persona que está acá enfrente, y en menor parte de lo que ha estudiado o leído en la Biblia. Es decir, que tiene gran influencia la persona que está acá enfrente acerca de lo que conocemos, y muchas de las ocasiones lo que dice la persona que está enfrente a veces lo tomamos como verdad absoluta e incuestionable, cuando realmente es un punto de vista. Sabemos y tenemos la confianza de que es usado esta persona por Dios, pero creo que Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros cuando veamos a su palabra y personalmente nos exponemos ante Dios y dejamos que nos guíe. Y bueno, ya entrados entonces en el estudio de Colosenses 1 del 14, ¿les parece si leemos el pasaje? Vamos allí a Colosenses 1, del 1 al 14, y vamos a dar lectura a estos 14 versículos. Y para hacer eso me gustaría saber en qué versión lo voy a leer. Tengo Reina Valera y tengo NBI, que son básicamente las dos traducciones que usamos la mayoría de las personas que estamos aquí. Así que levanten la mano, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Ok? ¿Quién tiene EBCI? NBI. ¿Verdad? Sí, están. ¿Quién tiene NBI? Muy bien. ¿Y quién no trae Biblia? Todos. Muy bien. Los que no traen Biblia, por favor, acérquense con una persona, y los que traen Biblia, compartan, por favor, su Biblia para que todos vayamos en el mismo pasaje. La voy a leer entonces en Reina Valera, que es la que la mayoría de las personas trae aquí. Y empieza así el pasaje de Colosenses 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda potencia y longanimidad. No me trabé. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Muy bien, ese es el pasaje que queremos analizar el día de hoy, y vamos a ir versículo por versículo haciendo unas aclaraciones o haciéndonos unas básicas preguntas. Y empezamos con el versículo 1, donde básicamente Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En propias palabras, Pablo está diciendo: hola, ¿qué hace? ¿Predicando o qué hace? Dice Pablo. O sea, básicamente se presenta, y es interesante ver cómo se presenta Pablo. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Y si hacemos un poco de recuento de quién fue Pablo, quién era Pablo, pues básicamente era todo un personaje. Era judío, fue educado con, vaya la redundancia, con buena educación, tanto en el conocimiento de la ley judía, como de la filosofía que estaba en ese entonces. Y en ese momento que Pablo está escribiendo, él se escribe como apóstol de Jesucristo. Es decir, no les da su historia, no les dice yo soy todas sus credenciales. Y si vamos un poco más atrás y nos percatamos de la primera aparición de Pablo en la Biblia, en la historia de la iglesia, ¿se acuerdan cuál fue su primera aparición? ¿Alguien sabe cuál fue cuando se mencionó Saulo, que en ese entonces se llamaba? En Hechos. ¿Pero qué pasaje? Ah, muy bien, qué bueno el capítulo. ¿Pero qué era? Cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad? ¿Y quién era Pablo en ese momento? ¿Era el inquisidor, perseguidor de la iglesia? Bueno, no propiamente, no. ¿Quién era Pablo en ese momento? Bueno, era Saulo. ¿Quién era Saulo en ese momento? ¿Quién era? Hijo de Dios. No, como se menciona ahí, a Saulo era un muchacho al cual todos les dieron sus abrigos para apedrear a Esteban. O sea, él no fue el que estaba ahí organizando, vamos a apedrearlo. Él básicamente era un muchacho que le dieron ahí el don o el trabajo de ser el perchero, propiamente para que todo el mundo se quitara su túnica, y él lo traía ahí. Y después, por el celo que tenía él con respecto a la ley judía y a la palabra, fue perseguidor de la iglesia, de ese movimiento extraño que estaba naciendo en ese entonces, que era propiamente los cristianos. Y yo les comentaba a los muchachos, a mis alumnos al principio del estudio de Gálatas, que es interesante o es importante ver qué le sucedió a ese Pablo, perseguidor de la iglesia, con tantas credenciales, para que dejara de hacer eso y se presentara en sus cartas como Pablo, apóstol de Jesucristo. Algo tuvo que haber sido importante para su vida, que dejó a un lado la vida que llevaba y la profesión que tenía y el objetivo de su vida, para que entonces se llamara a sí mismo apóstol de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que queremos encontrar. ¿Cuál es la razón de por qué Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo? Y bueno, después de que se presenta como apóstol de Jesucristo, les dice una frase muy especial, que es una salutación, y les dice: a los santos y fieles hermanos que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
propiamente no les dice, como dije yo hace rato, hola, ¿qué hace? Sino que les dice, les desea algo importante y su forma de saludar es gracia y paz. Y entonces aquí viene la primera pregunta básica o sencilla que nosotros podemos analizar en este pasaje, que es, ¿cuál era el deseo de Pablo hacia los hermanos en Colosas? Que tuvieran gracia y paz. Entonces la pregunta básica sería, ¿cuál es tu mejor deseo o cuál es tu saludo que tienes comúnmente hacia las personas, en específico hacia los hermanos de la iglesia o hacia tus hermanos? Aquí trasladado en México o en nuestro ambiente, básicamente a veces decimos Dios te bendiga, ¿no es así? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero básicamente lo hacemos nada más con nosotros, ¿no? O sea, el domingo en la iglesia, Dios te bendiga. Y a veces, cuando yo estaba chico, pues era costumbre de que todos los que asistíamos a la iglesia era Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. Y poco a poco se ha perdido esa costumbre de desear que la bendición de Dios sea hacia cada persona. Y esto es a nivel personal mío, exclusivo mío, que los comparto nada más, que de un tiempo para acá, cuando yo felicito a una persona por su cumpleaños, muchas felicidades y que Dios te bendiga. Y se los comento no como cosa que ustedes tengan que hacerlo, sino como que a mí el impacto que ha tenido esa simple frase en una persona que no está acostumbrado a que alguien le diga que Dios te bendiga, les impacta. No saben qué contestar. Gracias, no, o sea, nunca es a ti también o nada, o sea, es gracias, o sea, no estamos tan acostumbrados en esta sociedad a que alguien te desee la bendición de Dios. Entonces Pablo comienza con esta introducción o con esta carta diciéndoles gracia y paz, y nuestra pregunta es, ¿cuál es nuestro mejor deseo hacia los hermanos o cuál es la forma en la que saludamos comúnmente y nos presentamos hacia alguien? Vamos allá al versículo, continuemos con el versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí básicamente Pablo está viviendo o haciendo lo que predica. Y escucharemos o leeremos que Pablo siempre invita a la oración. Y recalca mucho la importancia de la oración. Y básicamente él está diciendo, lo que yo les estoy aconsejando es que oren, en mis demás cartas, en mis demás cosas, pero yo también lo estoy haciendo. Siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros. En la versión de NBI dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Es decir, Pablo se tomaba parte de su tiempo de oración, aparte de exaltar el nombre de Dios, aparte de agradecerle por las cosas que tenía, por llevarle sus peticiones personales, siempre tenía en su memoria o en su mente el orar por los hermanos que incluso no conocía personalmente. O sea, siempre tenía él la buena costumbre o el deseo en su corazón de orar por los hermanos que incluso no conocía y de dar gracias por la vida de esas personas que Dios había alcanzado. Entonces, si Pablo hacía esto, la pregunta es, ¿tú cuando oras aprovechas para dar gracias a Dios por la vida de tus hermanos en Cristo? Y esa es la pregunta básica que estamos analizando aquí. En un simple versículo es, aprovechamos el tiempo de oración, o un poquito más para atrás, tenemos tiempo de oración personal, y si tenemos tiempo de oración, aprovechamos para dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. Esa es la pregunta básica. Continuamos con el versículo 4 y 5, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo tenía una referencia acerca de los colosenses. O sea, les presentía una fama o una reputación. ¿Y cuál era la fama que tenían los colosenses de lo que estaba conociendo Pablo? ¿Qué es lo que sabía Pablo acerca de los colosenses? De su fe y de su amor.
Esa es la fama y la referencia que tenía Pablo acerca de los colosenses. Es decir, cuando le decían, le preguntaban, oye, ¿conoces a los de Colosenses? Sí, ¿ves cuánta fe y cuánto amor tienen? Y esa era la fama con la que presentaba a los colosenses. Y entonces, la pregunta básica aquí es, ¿cuál es tu fama o tu reputación personal? Es decir, ¿cómo te ve la gente a ti? Cuando se referencia a alguien así a ti, dice, ah, mira, Jonathan, cuánta fe y cuánto amor tiene para los demás. Esa es mi fama, esa es mi reputación, es como me gustaría que me reconocieran. Y me gustaría que me dijeran, como decía Pablo, a los santos y fieles, al santo y fiel de Jonathan. A mí me gustaría hacerlo, eso se trata. Y vamos a ver la clave, cuál es la clave para poder llegar a hacer eso. Entonces, ¿cuál es tu fama o tu reputación? ¿O cómo es la que la gente te conoce? ¿A ti? ¿A tu familia? Es decir, cuando se refieren a tu familia, ¿se refieren como una familia que se ama? ¿Una familia que tiene fe? ¿O a una familia conflictiva? ¿O a un vecino con el cual nadie quiere tratar? ¿Cuál es tu fama, cuál es tu reputación a nivel personal, de tu familia? Y más allá, como estamos aquí, ¿cuál es nuestra fama, nuestra reputación como congregación? Es decir, cuando se comenta algo acerca de la Iglesia Bíblica Rey de Reyes, ¿qué es lo que se dice? Que es una iglesia que tiene amor, que es una iglesia que tiene fe, que es una iglesia que ora, que es una iglesia que... Sí, es pregunta. ¿Ustedes cuál creen que es lo que la gente dice acerca de nosotros? Yo tengo una idea, pero tú, Luis, ¿no? Te está rascando. Dice Samuel que tenemos mucho amor. ¿Cuál ustedes creen que sea algo de lo que dicen de nosotros? Bueno, yo, mis hermanos, yo estoy trabajando con mi papá y mis hermanos, y lo que dicen de nosotros es que ¿por qué nos cambiamos y seguimos haciendo lo mismo? Pero pues ellos no saben. Al final de cuentas, yo sé lo que estoy haciendo. Nadie puede saber lo que estoy haciendo yo, solo Dios. Pero sí hay comentarios. Y lo que hablábamos ahorita en el estudio, pues, como me dijo mi hermano, tú dices que eres cristiano, pero en realidad lo eres. Es fácil decir que soy cristiano, pero no sé si realmente mi vida lo está mostrando. Es interesante ese comentario, porque a fin de cuentas lo que digan las personas acerca de nosotros como iglesia tiene que ver con algo personal, lo que ven en nosotros como persona. Nosotros como iglesia, como congregación, Iglesia Bíblica de Rey de Reyes, se está ganando la fama, o se está comentando que ponemos mucho empeño, tenemos una muy buena organización en cuanto al estudio de la palabra. Bueno, básicamente que estamos bien organizados en cuestión de cada domingo, la perseverancia de llevar un estudio bien organizado. ¿Es lo que queremos que nosotros reflejar hacia la congregación, hacia afuera? ¿O? Ahí, acerca de lo que comentó él, yo es la primera ocasión que vengo con ustedes. Yo quiero entregarme a esto, porque en la vida católica, apostólica, romana, yo nunca pude encontrar un acosijo, un asilo, no pude reconciliarme con ellos, no pude estar con ellos, fui rechazado. Hay mucha falsedad en la cuestión católica. Es mi hermana, yo le dije, he visto en ti cambios que yo quiero cambiar, y para poder cambiar me mostró esto. Y es la primera vez que yo estoy con ustedes, y es lo que yo quiero ver, qué es lo que voy a encontrar entre ustedes, porque yo vengo en busca de Dios. Y de seguro lo puede encontrar. Y seguramente lo encontrará. Y Dios ya lo está buscando, como dice la hermana.
y esperemos que Dios le muestre su amor y la aplicación de su amor por usted, y entonces pueda decir en un tiempo lo que encontró aquí. Lo que encontró aquí con nosotros, y no a raíz de nosotros, sino a raíz del que nos une, que es Dios y su amor. Bien, entonces la reputación es importante, no como algo que estamos buscando nosotros, sino que es importante porque es un reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida. Y entonces esa era básicamente la pregunta: ¿cuál es nuestra fama, nuestra reputación? Y es cosa de que lo examinemos a nivel personal, a nivel familiar, y esto nos dará como resultado una fama, o cómo la gente nos identifica como congregación. Pero todo comienza con lo que hace Dios en nuestra vida. Bien, vayamos al siguiente versículo, que estamos en el versículo 4 y 5. El versículo 7 dice: como lo habéis oído, ¿de quién? Bien bonito nombre, Epafras. Epafras. No sé dónde lleva el acento, pero es ese. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Muy bien. Espérense, pero ese no, me brinqué en una parte del versículo. Es correcto, qué bueno que me corrigieron, sí, porque ya me estaba guiando por acá. Mira, analizamos primero el 6. Que ha llegado hasta vosotros, estamos hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Entonces les comentaba yo hace unos momentos ahí a mis compañeros y amigos, alumnos, que propiamente el Evangelio geográficamente nace en Israel, en el Medio Oriente, y básicamente el imperio dominante en aquel entonces era Roma. Entonces cuando se habla acerca del mundo o todas partes, era más que nada en aquella parte de la tierra. Y propiamente, como ya se ha comentado, pues era una vía mercantil hacia todo el mundo conocido mercantilmente por allá. Entonces cuando Pablo se refiere a que el Evangelio está haciendo fruto en todas partes, pues básicamente eran todas partes de aquel lado. Es decir, los que pasaban por ahí, por Jerusalén, o por las partes donde había cristianos o se estaba predicando el Evangelio y conocían al Señor, llevaban el Evangelio hacia su lugar de origen o por donde pasaban, y se estaba expandiendo aquella nueva noticia muy rápido. Y entonces el Evangelio estaba llevando fruto a todas partes. Tan llegó a todas partes que hasta el día de hoy nos llegó a nosotros. Hasta esta época nos llega a nosotros. Te llega a ti, me llegó a mí en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes situaciones. El Evangelio lleva fruto. Y si el Evangelio llevó el fruto de llegar hasta ti, la pregunta sería: ¿tú hasta dónde has llevado el Evangelio? ¿Te lo has quedado a ti o lo has compartido? Directa o indirectamente. Directamente es compartirle a una persona: oye, ¿sabes qué? Yo un día reconocí que era pecador, y compartirle directamente lo que es el Evangelio, lo que hizo en ti el Evangelio. E indirectamente es que por medio de tu testimonio, indirectamente por medio de la forma en la que vives, en la que confías, en la que te dejas llevar, la gente pueda ver en ti que hay algo diferente. Entonces, el Evangelio lleva fruto. La pregunta es: ¿lleva fruto en ti? ¿Lo ha llevado? ¿Lo sigue llevando? Esa es la pregunta. El Evangelio lleva fruto, pero ¿lo lleva en mí? ¿Yo he llevado el fruto del Evangelio? Pues contéstense ustedes. Y me contesto yo. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de fruto ha llevado? Aparte propiamente del gran fruto, que es la salvación y la redención del hombre pecador, pues esa salvación en ti te debe de llevar a dar un fruto. Y el fruto del Espíritu es
Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y eso lo estudiamos en Gálatas 5, 22 a 25. Lo vimos hace como unas 6 semanas más o menos que vimos esta lección acerca del fruto del Espíritu, y este es el fruto que nosotros deberíamos de dar, y o que debemos de dar si es que andamos por el Espíritu. Muy bien, entonces ahora sí vayamos al versículo 7. Y entonces aquí ya comentamos, como lo habéis oído, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo Jesús. Y entonces aquí hace referencia hacia un personaje cuyo nombre, pues yo creo que era muy común en aquel entonces. Es como decir, como lo llamaron de Leonel, sí, es bien común. Entonces, habla de un personaje en específico y lo habla muy bien de este personaje. Dice que es consiervo amado, fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces aquí, usted o tú, si me permiten hablarles de tú, ¿reconoces a algún fiel ministro de Cristo entre tus hermanos? ¿Entre nosotros? ¿Tú reconoces a algún fiel ministro de Jesús? Sí. Espero que sí, reconozcas que hay fieles ministros de Jesús. Yo conozco a varios. Esa es la idea. O sea, Pablo se menciona a Epafras como un fiel ministro. ¿Tú reconoces a personas como fieles ministros? Si la respuesta es sí, la pregunta añadida y el pilón sería: 1, das gracias a Dios por ese fiel ministro que conoces, y 2, te sujetas a ese fiel ministro, porque al fin de cuentas es el mismo espíritu que está en él, es el que está en ti, y es el mismo espíritu que te puede hablar por la vida de este fiel ministro. Entonces, la pregunta es esa: ¿encuentras un fiel ministro y te sujetas a eso, a él, y le ayudas y creces juntamente con él? Y todas las preguntas que ustedes pueden hacerse acerca de si encontramos un fiel ministro de Dios, o si yo soy un fiel ministro y puedo ser un fiel ministro, o si soy un fiel ministro. Todo eso, preguntas básicas, en un simple versículo que podemos contemplar. Si se fijan, son preguntas muy sencillas, muy básicas, pero que a veces las damos por ende o por costumbre y se nos pasan y no le damos la importancia de vida. Versículo 8. Quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Volvemos otra vez al mismo punto anterior acerca de lo que había escuchado Pablo acerca de los colosenses, que básicamente era una congregación amorosa. Entonces lo tomamos como el mismo punto de ahí arriba. Bien, vayamos al versículo 9. Lo que pasa es que ya no veía dónde estaba. Yo creo que si me pongo mis lentes veo doble. No me los quito. Versículo 9. No nos perdamos de dónde estamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primerito que vemos ahí, y es que volvemos a ver cómo Pablo tiene una acción continua, es no cesando de orar. Para Pablo es archi requete recontra ultra mega súper importante la oración. Es súper importante, sí. Para nosotros también debe de ser importantísima la oración. Para los demás.
Y si es tan importante, y lo digo a nivel personal, familiar y por lo que veo, porque es una de las cosas que a veces dejamos a un lado, la oración. La oración personal, el tiempo personal, la oración familiar y la oración congregacional. Si es tan importante, si era tan importante como lo dice Pablo, a mí este punto es el que más me pega, porque más allá del conocimiento acerca de esto, lo que más me pega es, si es tan importante la oración, ¿por qué la he descuidado yo? Y no ha sido por una mala enseñanza, porque vaya el comentario, pero una de las personas que más o que me ha enseñado cosas de la Biblia, me ha enseñado con su acción diaria o con su oración diaria. Es mi madre y está aquí presente. Y si algo me ha enseñado es que es importante la oración. Así que si tienen alguna petición, vayan con mi mamá. Ella habla todos los días. Es importantísima la oración, y yo he tenido buen ejemplo, y es de lo que a veces más batallo, y he visto que el cristiano actual es con lo que más a veces descuida. La oración personal y familiar. Qué importantísimo es. Y Pablo lo hacía siempre, dice, no cesando de orar. No comeré el día de hoy, dijo, pero de orar no dejo. Es tan importante la oración. Es muy importante la oración, y no quiero ir más allá, porque usted lo sabe. Es algo que no tenemos que hacer un gran estudio acerca de la importancia de la oración. Pero sí, es importante recordar lo importante que es, y que no sea una simple costumbre, sino más bien un medio de comunicación. Y aquí, hablando de eso, yo les he hecho varias veces el comentario allá, del grupo de prepa, que cuando uno está enamorado, cuando yo sigo enamorado. A punto de decir cuando estaba enamorado. Ya no veo ni el amor de mi vida, por aquí estaba. Lo bueno que no está. Es que no se siente muy bien andando de manera. Pero bueno, el caso es que cuando andaba de novio, en mis plenos 17 años por aquellos entonces, hace poquito, ayer, dice mi madre, pues lo que uno más quiere es estar con la persona amada, con el novio o la novia, y si no se puede, pues entonces para eso existen los teléfonos. Entonces todos los días había que estar hablando, y era el deseo de estar ahí compartiendo tiempo con esa persona. Yo en mi caso, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya estamos aquí. Cuando estaba de novio con la que ahora es mi esposa, el amor de mi vida, pues ella vivía en Loma Dorada. Y yo siempre he vivido en Ciudad Granja, donde tienen actualmente su casa. O sea, literalmente de lado a lado. Muy lejos. Me tomaba hora y media de ida y hora y media de venida. Por lo cual, pues no podía ir diario. En aquel entonces, pues iba nada más los domingos. Y era más tiempo el tiempo de traslado que lo que estaba ahí con ella, ¿no? Y allá viene el amor de mi vida, por cierto. Muy bien. Pero pues entonces diario era el hablar por teléfono. Todos los días hablaba por teléfono. Y esto lo comento porque pues no nada más yo era el único loco enamorado, sino que muchos de los que estamos aquí somos locos enamorados, y lo que más queremos a veces, o queríamos cuando estábamos de novios, era hablar con la persona amada. Y es que eso realmente es lo que fortalece la relación, o lo que te hace que vayas amando más a una persona. Y lo mismo sucede
O lo mismo pudiera parecer suceder con el Señor. Si tú no hablas con Él, pues te pierdes de grandes cosas. Si estás enamorada de Él, pues ¿por qué no tener una comunicación con Él? ¿Por qué no? Si dedicas tanto tiempo a otras cosas, ¿por qué no? Continuamos con el versículo 10 y 11, ¿les parece? Dice, ¿cuál era el motivo de oración, de la petición de Pablo cuando oraba por los colosenses? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, sí. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, lo podemos separar, es para que andéis como es digno del Señor. Mi petición, dice Pablo, para con Dios hacia ustedes es para que andéis como es digno del Señor, para que le agraden en todo y para que lleven fruto en toda buena obra y para que crezcan en el conocimiento de Dios. Todo eso oraba Pablo todos los días, no cesando de orar por ellos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, es decir, con muchísimo poder, con el más grande poder. Y yo comentaba hace rato, pero mis compañeros son, mis amigos y alumnos son muy chicos de edad y nunca vieron pero me imagino que aquí más de alguno vio aquella caricatura de He-Man, ¿no? Sí. Era un hombre fuerte así, que hoy levantaba la espada y decía, yo tengo el poder, rayos y todo, y se volvía así bien fuerte, para los que vivimos en aquellas infancias. Y entonces les comentaba que a veces el poder, o más bien cuando se habla del poder, se habla acerca de la fuerza, de la potencia, de todo lo que se viene así, le ponen a uno choncho, o sea, el poder, ¿no? O sea, rayos y demás, ¿no? Pero aquí habla Pablo acerca de un poder, que es el poder de Dios, con el poder de su gloria, por el cual estaba orando Pablo, pero para algo en específico. No era para romper muros, no era para hacer cosas agresivas o cosas fuertes, sino para algo en específico. ¿Para qué era el poder? Para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia. Es decir, que se necesita mucho poder para la paciencia. Es decir, que nos hace falta paciencia. ¿O no nos hace falta paciencia? De hecho, yo ya la estoy perdiendo, ¿eh? Sí, ¿no? Ahorita nos deshace mucho. No, yo hablo por mí mismo, ¿no? A veces lo que menos tenemos es paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Y el deseo de Pablo, su oración era para que tuviéramos poder, para que tuvieran poder estas personas, con todo el poder de la gloria de Dios, que no es poca, que es muchísima, pero para que tuvieran paciencia, para que pudieran sobrellevar la vida o las cosas en los momentos difíciles. En eso, dice Pablo, es para lo que yo ruego a Dios, para que les dé poder, esa potencia, para que tengan paciencia. Entonces, nosotros podemos rogar en nuestra oración a Dios, porque nos dé el poder de su gloria para paciencia, porque hay veces que es lo que menos tenemos, y más en situaciones en las cuales lo que menos tenemos es paciencia. Y si podemos ver el poder de Dios, puede ser en ese momento específico para que nos dé paciencia, paciencia y paciencia. Paciencia, para ver cómo Él se encarga de las cosas, para que podamos ver el poder de Dios en las cosas que Él obra. Vamos al versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias a Dios. Es decir, que cuando damos gracias a Dios, cuando Pablo daba gracias a Dios, lo hacía con gran gozo, porque le llenaba en su corazón el gozo de saber que estas personas eran coherederos del reino de Dios. Entonces, algo por lo cual Pablo
tomaba tiempo en su oración era para dar gracias por su salvación y por la salvación de sus hermanos. Entonces nosotros no debíamos de dejar de dar gracias por eso en específico. Hay veces que nuestros, y lo digo otra vez de manera personal, que se nos vuelve costumbre la forma en la que oramos comúnmente. Y hay veces que frases ya las usamos por costumbre en lugar de que sean a raíz de un sentido o de una conciencia. Y creo que es importante no olvidarnos de dar gracias a Dios por nuestra salvación, porque no es algo sencillo. Nada más eso. Nos trasladó de muerte. No es algo sencillo. La salvación no es gratis. No fue gratis. Fue pagado con el más grande precio. A raíz de las cochinadas que yo hago todos los días. Yo estaba perdido. Sin esperanza alguna. Y la salvación no me llegó gratis. No fue gratis. Comúnmente se habla, a veces se escucha la salvación es gratuita para todo el mundo. No, la salvación no fue gratis. La salvación, la redención tuvo un costo. Fue el más grande costo que se pudo haber pagado. Nada más la muerte del Hijo de Dios. La muerte del único ser humano que no merecía eso. La única persona que no merecía estar en esa cruz. La única persona que no merecía ser castigado por el pecado de la humanidad. Murió en una cruz. Así de sencillo. O no tan sencillo, como lo quieran ver. Ese fue el precio de nuestra redención. No olvidemos, hermanos, de dar gracias por nuestra salvación. Ese es el punto del cual yo quiero que veamos en esta parte del versículo. No olvidemos de dar gracias y de recordar de dónde venimos y hacia dónde nos trasladó Dios. Que precisamente ese es el siguiente versículo. Estamos en el... Excelente. Precisamente que es parte del anterior, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, para los redimidos está claro, o sea, para nosotros, vienes de una muerte eterna y Dios te rescata. Y a través de los siglos el ser humano siempre se ha cuestionado o se ha puesto filosóficamente a pensar de dónde viene y cuál es el propósito de su existencia en este planeta. Viene, o sea, se ponen a decir filosofías acerca del origen del hombre, acerca del propósito de su existencia. Y para nosotros los que hemos conocido a Dios está claro. ¿De dónde venimos? Pues de la muerte eterna, de un dominio de la oscuridad, de un dominio del pecado. ¿Hacia dónde estamos? Pues somos herederos del reino de Dios. Somos redimidos, somos libres del poder del pecado. ¿Y hacia dónde vamos? Pues a gozar de ese reino eterno. Ese es nuestro fin. Y que no se nos olvide, Pablo lo menciona en su introducción, en su saludo, en su ola que hace hacia los colosenses. Se extiende un poquito y les dice: son coherederos de la gracia. Somos herederos del reino y hacia allá vamos. A un reino eterno. En el cual el único objetivo es dar gloria al Padre. Entonces, hace un mes cuando estuvo aquí el hermano predicando, me encantó que dijo que a veces se nos olvida hablar del cielo. Y sí, a veces se nos olvida hablar del cielo. Entonces es importante no olvidar hacia dónde vamos, que es propiamente el reino de Dios. Vayamos al versículo 14, que es el último que vamos a analizar.
y con el cual concluye y empieza algo, un tema teológico muy importante, que es lo que continúa, que empieza con Colosenses 1:15, pero dice el versículo 14: en quien tenemos redención, es decir, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, tan importante es no olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos y nuestra redención, como también es importante no olvidar quién es el autor de nuestra salvación. Hay veces que se nos vuelve costumbre decir que es mediante que es una decisión del ser humano, cuando realmente el trabajo de la salvación es propiamente un trabajo de Dios, y que se realizó mediante su Hijo muerto en una cruz. Entonces, después de haber leído 14 versículos de una introducción, de un saludo básicamente de Pablo hacia los colosenses, y habernos hecho unas cuantas preguntas básicas, ¿qué es lo que podemos poner en práctica? ¿O cuál es el objetivo de toda esta introducción de Pablo? Porque más adelante toca unos temas muy profundos, teológicos y doctrinales, pero básicamente esta es su introducción hacia la carta completa. Y pues yo les puedo decir lo que yo aplico después de haber leído esto. Si en algo comparten, pues son libres de compartir, o si en algo más Dios les ha hablado, pues gloria a Él. Al finalizar estos 14 versículos, mi deseo personal es que Dios me ayude a perseverar en oración individual y familiar. Mi deseo es que Dios me ayude a tener presente y recordar diariamente de dónde me sacó y en dónde estoy, y recordar siempre el precio que costó esta salvación. Después de leer los 14 versículos, mi deseo es llenarme del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para andar como Él es digno, agradándole en todo y llevando fruto. Y mi deseo es que Dios me llene de su poder para paciencia. Mi deseo después de leer estos 14 versículos es que Dios me ayude a sujetarme a mis hermanos que son fieles ministros, y que Dios me ayude a orar por ellos. Mi deseo después de leer estos 14 versículos es que Dios me ayude a que mi fama o mi reputación sea por algo digno de Dios y para su gloria, y no por algo que le dé gloria a mí, o por cosas que yo hago, o por reconocimiento a mí. Entonces, en estos 14 versículos Pablo los saluda propiamente y les da la introducción, y yo finalizo esta exposición con el mismo deseo que tuvo Pablo hacia los colosenses: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo complemento con 1 Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme en oración, por favor. En esta tarde, Dios, después de haber analizado este pasaje y de habernos preguntado cosas básicas, yo te quiero pedir, Dios, que tú nos enseñes a nivel personal, que me enseñes a mí primeramente las cosas que debo de cambiar, que me ayudes a acercarme en oración hacia ti, que
Te quiero exponer mis deseos que plasmé en esta página para que tú, si es para tu gloria y tu voluntad, sean hechas, Dios. Y te ruego para que mis hermanos también encuentren una dirección y te encuentren a ti, Dios. Te ruego para que las personas que te están buscando, Dios, te encuentren y que tú les puedas dar salvación y les puedas dar paz y les puedas dar paciencia, Dios. Te doy gracias por todo, Dios, y te ruego que tú no nos sueltes y nos guíes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.